Soy Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, y junto con la doctora Verónica Gómez Ricaurte vamos a hacer la moderación de este segmento de un panel dedicado al derecho comunitario e integración regional. Me acompañan como panelistas el doctor Jesús Palmou. Gracias, Jesús, por el esfuerzo de venir desde España y particularmente desde esas bellas tierras de Galicia, quien tiene una exposición muy importante en asuntos que tienen relevancia de integración comunitaria europea y ese ejemplo de integración del Camino de Santiago. Nos acompaña Karen Sendara, que es el secretario general ejecutivo del Sistema Económico Latinoamericano, un hombre experto en estos asuntos y por supuesto con la elocuencia que representa todos los países que conforman el CELA. Gracias, Clarence, por estar aquí. Y nos acompaña también presencialmente el doctor Ricardo Esquembri, que es el presidente del Consejo Directivo de la Universidad Andina Simón Bolívar y a la vez funge como jefe del servicio jurídico de la Comunidad Andina. Y también virtualmente vamos a tener al doctor José Luis Gutiérrez Sardán, que es el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, la llamo la joya de la corona, quien es un hombre de una experiencia y veteranía en asuntos académicos y que por supuesto ha venido generando desde allí la creación de una serie de programas que soportan muchísimo la permanencia del derecho de integración en todo aspecto. También está el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el doctor César Montaño Galarza, quien participará de manera virtual. Él como rector de la Universidad sede Ecuador tiene una exposición importante respecto de la experiencia que han venido desarrollando en el montaje de programas académicos que tienen que ver con el derecho de integración, con la experiencia en la formación de ya una playa importante de profesionales desde esa que es nuestra casa matriz. También nos acompaña virtualmente el presidente del Tribunal de Justicia Andino, el doctor Hugo Gómez Zapag, o más bien él como magistrado en representación del tribunal, y el doctor Hugo Gómez, es un magistrado de nacionalidad peruana y que tiene una experiencia importantísima y nos va a contar un poco la experiencia y cómo se hace la creación del derecho y la permanencia de un tribunal que hoy funge como la tercera corte más importante del planeta y que para suerte nuestra es parte del sistema andino de integración, como lo es el Parlamento Andino, la Universidad, el Instituto Horas de Salud, la FLAR, la CAF, en fin. Y finalmente el ministro de la Economía Euroasiática, el señor Adnan Sakaliev, quien es el ministro de la competencia. Él es un ciudadano de Kazajistán y que trae en el panel como una contribución importantísima de experiencia, entre otras cosas porque la CAN y la Comunidad Económica Euroasiática recientemente hemos firmado un convenio de cooperación en materia de competencia y en asuntos de lucha antimonopólico, de tal forma que tenemos una importantísima participación que nos va a dar que este panel finalmente sea de mucho aporte como segmento importante dentro del derecho de integración. Una vez presentados entonces los panelistas, voy a permitirme, ratificando que Verónica y yo haremos esta coordinación, hacer una pequeña disertación motivante de apertura. Este panel va a ser un panel muy abierto, muy elástico, muy incluyente, de tal forma que ustedes también como participantes van a hacer uso de la palabra en los temas no solamente que tengan que ver, sino lo que ustedes consideren que es inherente a la materia que aquí vamos a tratar, de tal forma que estamos, digamos, en un desarrollo, diríamos, muy abierto y con una informalidad que permita poder tener un mejor resultado al final. Sin más, digamos, en la presentación, quiero entonces entrar, si me lo permiten, a hacer una reflexión. Muy bien, las normas de nuestro panel son las siguientes. Verónica y yo intervendremos a lo sumo 7 minutos. Cada uno de ustedes, señores panelistas, presenciales y virtuales, tendrán el uso de la palabra por 5 minutos.
Luego haremos una ronda de preguntas, ustedes vuelven a retomar por 2 minutos más y luego los asistentes tienen el uso de la palabra para que durante 15 minutos más hagamos presentación de inquietudes, observaciones o por supuesto invitar a la reflexión para contribuir a la mejor conclusión del panel. Siendo esto así, quiero entonces dar inicio haciendo unas pequeñas reflexiones de por qué estamos aquí, de qué queremos hacer y cómo es nuestra contribución en el World Law Congress. No sin antes, Verónica, agradecer en nombre de la presidencia pro tempore de la CAN, del presidente Guillermo Lasso, de su gobierno, del gobierno de Perú, del gobierno de Colombia y del gobierno de Bolivia, como comunidad andina, y Verónica y yo agradecemos la invitación que nos ha deferido el World Law Congress para tener el privilegio de llevar a cabo este panel autónomamente para hablar de los temas de derecho e integración y por supuesto dejar estas referencias aquí. Una de las grandes fortalezas, apreciadas amigas y amigos, que tenemos nosotros en la comunidad andina es nuestro derecho. Nosotros tenemos un derecho comunitario con normas que hoy hemos expedido en 52 años de existencia, 887 decisiones. Nuestras decisiones, como ustedes lo deben saber, son de carácter supranacional, de obligatorio e inmediato cumplimiento. Esto es que a diferencia de otros mecanismos de integración, el nuestro tiene la aplicación preferente y tiene la prevalencia de la norma. Es decir, que en un juicio de disputa entre una norma de un país, de los países miembros y la norma de la comunidad andina, prevalece y se impone de preferencia la norma andina. Ese siempre he dicho yo que es quizás uno de los más importantes piélagos que le han dado fortaleza a la comunidad andina y que le han dado un poder fundante de estabilidad a este mecanismo de integración, que hoy cumple en este año 52 años de existencia y que fue fundado aquí en la ciudad cercana a través del pacto del Acuerdo de Cartagena en 1969. Nosotros hemos también producido un derecho adicional que es el de las resoluciones, que son al día de hoy 2.238 resoluciones y que son del derecho ejecutivo comunitario desde la Junta del Acuerdo Cartagena y la Secretaría General, a la cual se suma esa significativa jurisprudencia de la comunidad andina y que nos permite entonces significar que hemos sido creadores en todo este tiempo de un derecho especial. Esto implica, digamos, una exitosa correlación entre los distintos órganos de la comunidad andina y producto de ello, con un vigoroso, dinámico, creativo ejercicio y actualización del derecho comunitario andino también a nivel de tratados que conforman todo el derecho constitutivo, el derecho comunitario constitutivo, así como a nivel de las normas de rango legal, unas las que acabo de mencionar, las decisiones, y las otras las de rango ejecutivo, es decir, las resoluciones. Este derecho comunitario, al igual que en la Unión Europea, porque, apreciado Jesús, nosotros somos un espejo de la comunidad andina en estos aspectos, tiene esas características y nos generan a nosotros la fiabilidad de avanzar, de tener el tiempo a nuestro favor cuando se trata de hacer norma para aspectos comerciales, en salud vegetal, animal, en temas de infraestructura, en asuntos de interconexión, en temas sociales, en cualquier área de las misiones que nosotros tenemos a diario y que son casi que todas las que tienen que ver con algo que es la misión para la cual fuimos creados hace 52 años. Verónica, cuando nos crearon nos dijeron, ustedes están hechos para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y eso es lo que hacemos a diario nosotros, a través de esta normativa, a través de este derecho. Por eso, habrá que reflexionar en el día de hoy cuáles son los retos que nosotros tenemos al respecto. Si es suficiente lo que hemos producido o si nos faltan cosas, porque también se trata de hacer una especie de juicio crítico, de juicio de valor. Y creo que hoy tendríamos nosotros la necesidad de avanzar hacia la compilación de normas, hacia la codificación de normas, incluso por segmentos temáticos que nos permitan tener un mayor orden, una mejor pedagogía y un mejor acceso por parte de los usuarios o de los ciudadanos al acervo normativo que hemos podido producir. Y, por supuesto,
significar que podríamos avanzar también a otras, explotar de manera más eficiente unas formas distintas de producción del derecho, como por ejemplo las directivas que son escasas en la experiencia nuestra y en las cuales podemos encontrar, repito, una fabulosa fuente importante de orden de derecho. Sobre todo a la hora de tomar decisiones hoy más pragmáticas que nos obliga al rumbo de la humanidad y sobre todo en asuntos comerciales, en temas de negocios, en temas de comercio internacional, en asuntos de exportaciones y de importaciones, en donde se necesita presteza, rapidez, eficiencia para que seamos competitivos. Por eso hemos venido haciendo una trazabilidad de la comunidad andina, de crear la agenda digital andina y de hacer transformación digital en todos nuestros procesos y también, por supuesto, de acelerar el paso pese a la pandemia para buscar éxito y generar que nosotros potenciemos mucho más nuestras fortalezas y mitiguemos un poco más nuestras debilidades. Y a propósito de ello, hemos dicho que la comunidad andina, no de ahora, desde hace 15 meses, a pocos días de entrar a la pandemia, debía caminar rumbo a generar una institucionalidad fuerte para convertirnos en una potencia alimentaria del planeta. Nosotros no vamos a competir con Japón o con Alemania o con China en tecnología o en manufacturas terminadas, pero sí podemos darle al mundo alimentos. Y por eso necesitamos caminar firmemente haciendo más preparación de nuestras MIPYMES, más tecnología agropecuaria, más procesos de salud vegetal y animal para tener todo el impacto de la calidad en los mercados del mundo y poder llegar a muchos otros lugares del mundo y a través del encadenamiento productivo generar muchas ofertas que nos permitan vender más y generar más ingresos para el bienestar de nuestra gente. Y a propósito, pueden ustedes decir, pero el secretario en estos 7 minutos está yendo por otro camino. No, es que ese es el camino de haber creado a través de estas decisiones hitos tan importantes como una zona de libre comercio, como una zona donde a partir del 1 de enero una llamada telefónica solo va a tener costo local. Para llamar de Ecuador, para poner un ejemplo, a Bolivia o a Perú, a Colombia, convirtiéndose en un hito importante porque está mejorando las condiciones de vida y el bolsillo de los ciudadanos. O haber expedido recientemente, por voluntad de nuestros países miembros, el Estatuto Migratorio Andino, norma que genera la verdadera integralidad de la ciudadanía andina y que va a permitir un turismo laxo y una residencia temporal por 2 años prorrogable a 2 más, o una residencia permanente para nuestros ciudadanos con un simple y expedito procedimiento que además va a permitir que esos ciudadanos desempeñen labores, tal como lo hace cualquier connacional. O la norma que permite, por ejemplo, el libre tránsito en vehículos particulares para estimular el turismo, o las que estamos haciendo para hacer facilitación del comercio y facilitación de trámites, o las que desde luego habrá que complementar con la movilidad laboral y con la portabilidad académica para que nuestros ciudadanos andinos puedan trabajar en cualquier país indistintamente, en sector público o privado, y tengan las mismas condiciones de acceso a las mismas normas de beneficio laboral y de seguridad social en el trabajo, o para que también nuestros estudiantes tengan la oportunidad de estudiar donde quieran, en cualquier país, universidad pública o privada, y su título sea convalidado con la simple presentación, sin tener que ir a hacer validaciones, convalidaciones, revalidaciones y nuevos exámenes. A eso le estamos trabajando, hacia allá estamos avanzando porque es la hora en que la comunidad andina tiene que ser un organismo mucho más dinámico, mucho más vigente en esta etapa en que hemos venido revigorizándola, haciéndole esa regenería con el apoyo de nuestros gobiernos para que sea el instrumento que permita cumplir con ese mandato, filosofía de nuestros creadores, hace 52 años, que no es otro distinto de buscar el bienestar de la gente, de hacer la calidad de vida posible para todos. Yo a este respecto quisiera hacer también una reflexión adicional. Es que con el paso de los días y las costumbres, quisiera plantear, a juicio también de reflexión, me parece que hay otras fuentes también, aparte de las directivas de creación del derecho, los acuerdos binacionales. Los acuerdos binacionales van a terminar siendo un mecanismo de mucha agilidad. Recientemente, doctor Clarence Endara, Bolivia y Perú han hecho una reunión binacional con unos estupendos avances. Entre otras cosas porque son propios por las fronteras, por las costumbres, por el límite, por la misma comunidad, allí que haya más posibilidad a que se intervienen todos nuestros demás países. O Ecuador y Colombia
han venido haciendo, y la semana pasada el presidente Lasso, presidente pro tempore, y el presidente Duque hicieron una reunión binacional. Y está prevista otra reunión binacional Colombia-Perú y otra de Perú-Ecuador, de tal forma que dejo planteada, esa también, en mi concepto, puede llegar a ser una fuente importante de creación de derecho comunitario, siempre permitir que nuestra obligación, y sin dejar de entender que lo básico, fundamental y prioritario, es trabajar de manera armónica e igualitaria para que las normas tengan la misma validez y vigencia en nuestros 4 países, para 111 millones de ciudadanos andinos y en 4 millones de kilómetros cuadrados que son nuestra jurisdicción y que por supuesto nos permiten, solo para poner un ejemplo, en el caso de las MIPYMES, estimular la labor del segmento que más genera el Producto Interno Bruto en nuestros países y que nos permite ser la 11ª economía del planeta, exportando en el año 2019 $120.000 millones al mundo, y que es la fuente de ingresos más importante. Miren, las MIPYMES representan el 90% de nuestro empresariado y generan más del 60% de nuestro empleo. De tal forma que estamos trabajando hacia ello, de tal forma que hay otras fuentes adicionales. Los convenios andinos son otra fuente de derecho comunitario andino. Y se me ocurre también que si nosotros apelamos a la letra menor, aquellos acuerdos de cooperación también nos permiten ser fuente importante de derecho, en la medida en que, por ejemplo, recientemente, hace menos de 24 horas, firmamos un convenio de cooperación con la Organización Panamericana para la Salud, muy pequeño para una consultoría, pero nos permite, por encima de diferencias y en ánimo pragmático, teniendo normas comunes, crear para estos casos específicos unas normas que permitan que nuestras instituciones, sobre todo los organismos de carácter internacional, puedan fluir en una comunicación y una relación efectiva. Por eso, doctor Clarencettar, hemos hablado de la necesidad de hacer la convergencia institucional. Apreciado Jesús, América Latina es el continente en el mundo que más mecanismos de integración tiene. Solo le menciono, tenemos ALADI, tenemos el CELA, tenemos Alianza Pacífico, que no es un organismo, pero es un acuerdo comercial, tenemos Mercosur, tenemos la CAN, por supuesto, y si nos hacemos extensivos a Centroamérica, sumamos 4 o 5 más, con CARICOM, con CIECA, en fin. De tal forma que hay que buscar la convergencia de lo que yo llamo los comunes denominadores, que seguramente también serán una fuente creadora de derecho para la posteridad y poder crear unas mejores condiciones ahí. Sistema de solución de controversias, quiero ahí dejar para que sean ustedes los que ahonden en este tema y significar que para nosotros fue importantísimo tener este espacio en este importante foro mundial que por primera vez sale de Europa, de España y llega aquí a América Latina y que nos va a permitir naturalmente ser semillero hacia adelante. Además, no porque estemos en América Latina, sino porque estamos en territorio de la CAN. De tal manera que, Verónica, el saludo más importante lo vas a hacer tú inmediatamente porque también, además de representar la presidencia pro tempore, puede ser la voz vigente de lo que hoy el presidente Lasso como presidente pro tempore ha hecho para que generemos unas nuevas misiones, como por ejemplo un fortalecimiento en aspectos turísticos y un fortalecimiento con la Unión Europea en el relacionamiento, y también unas tareas de emergencia que nos corresponden hacer, como las acciones para mitigar problemas como la lucha contra el fusarium, contra la peste porcina africana y otra serie de misiones que tenemos que en el paso de los días ir acotando cuando se presentan de manera emergente. Yo quiero ahí dejar y significarles que el fortalecimiento de nuestra institución está debido a que hoy tenemos unos beneficios importantes en nuestros países, con nuestros gobiernos. A diario dan impulso a través de nuestras comisiones, la Comisión en Asuntos Técnicos y de las reuniones del CAMRE para hacer la creación de las normas que siguen siendo, por supuesto, el faro conductor del crecimiento de lo que nosotros recibimos como misión hace 52 años. Muchas gracias. Luego de estas reflexiones, entonces, Verónica, por favor, compañera de coordinación, gracias además por estar aquí en Colombia. Bueno, muchas gracias, secretario. Buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Verónica Gómez, soy la directora de Integración Regional de la Cancillería de Ecuador, en ejercicio de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina. Nos complace mucho estar esta tarde aquí para debatir acerca de la integración. Yo me voy a referir, más allá del concepto del derecho, creo que es importante reflexionar acerca de la integración en sí, porque creo que en ese sentido la región, no solamente la región andina, la región latinoamericana tiene un déficit. Y este gran déficit está relacionado
no con la generación de normas en los que probablemente hemos sido muy fructíferos, pero sí en la generación de una identidad que nos permita unirnos como región en pos de un solo objetivo que puede ser la integración. También es importante mencionar que quizás la integración no ha logrado blindar las instituciones de los vaivenes políticos que han afectado a la región y que nos afectan ahora en muchos sentidos. También creo que no hemos sido lo suficientemente hábiles para conseguir instituciones más fuertes, que sobrevivan las crisis, que sobrevivan las situaciones económicas o incluso los desacuerdos políticos. Es verdad que tenemos instituciones muy antiguas, como es el caso de la Comunidad Andina, pero también es verdad que los gobiernos o los funcionarios públicos estamos conscientes de los beneficios que ha generado, por ejemplo, la Comunidad Andina, las decisiones a las que se ha referido el secretario. Pero yo les pregunto cuántos de los ciudadanos latinoamericanos o andinos están realmente conscientes de los beneficios de la integración. Probablemente no muchos, quizás los estudiosos, los académicos o los estudiantes de Derecho. Pero realmente los ciudadanos andinos o los ciudadanos latinoamericanos no están conscientes de los beneficios y por tanto ahí hay un gran déficit. No hemos logrado integrar a la población como sí creo que lo ha hecho muy exitosamente la Unión Europea, porque no es solo la institucionalidad o la generación de un gran bagaje jurídico, es hacer que la integración nos pertenezca a todos y que estemos dispuestos a defenderla y a luchar por ella y además a comprometernos a apoyarla. Creo que este es uno de los temas en torno a los cuales es importante reflexionar y no me quiero alargar demasiado porque creo que nuestros panelistas nos pueden orientar mucho y solamente comenzaré diciendo que también considero que uno de los grandes déficits de la región, y es algo que tenemos que comenzar trabajando, es darle un mayor enfoque de género a todas las actividades nacionales, regionales e institucionales que tengamos. Yo lamento mencionar este tema, pero justamente este panel es una evidencia de que no existe esa equidad de género. Y eso es también algo que le quiero preguntar al secretario del CELA que nos acompaña esta tarde. Ese será también uno de los grandes retos de la integración, integrar al 50% de la población en las mesas de decisión. Muchísimas gracias, estimada Verónica. Un gusto compartir con tan distinguido panel, doctor Pedraza, estimado profesor, querido Ricardo. Evidentemente la integración termina respondiendo a las grandes necesidades reflejadas por la formación de estados y gobiernos durante determinadas épocas. Esto perfila mucho el principio y fin de a dónde se quiere llegar con integración. Una de las tareas pendientes en la que nos hemos puesto a trabajar entre los organismos de integración ha sido precisamente el tema de género. Cómo transversalizamos la participación equitativa entre hombres y mujeres. Pero lo que comentábamos en el preludio de este panel, lamentablemente la comprensión del equilibrio de género no es algo debatido abiertamente. Podemos decir que nos hemos vuelto especialistas en comercio, en derecho de integración, en facilitación de fronteras, pero hay un tema que no lo hemos terminado de debatir y está el compromiso, Verónica, gracias por terminar de reafirmar que el CELA vaya a transversalizar el tratamiento de género en todos sus temas. Quiero volver un poco hacia la esencia misma del diseño de este panel. Cuando tratamos de hablar de globalización e integración, hay hechos incontrastables con los cuales nos tenemos que enfrentar. Y son realidades mediante las cuales, permítame tomar alguna ayuda sobre cifras específicamente, nos damos cuenta que hemos avanzado en la creación de acuerdos de normativa de integración en la región de una forma muy importante. Tenemos alrededor de 87 acuerdos como tratados de libre comercio entre América Latina y el Caribe, unos 36 específicamente comerciales y de profundidad. Ahora nos preguntamos, ¿qué tan efectivos son? Y ahí nos encontramos con una realidad verdaderamente complicada.
y es que alrededor del 89% del comercio que realizan nuestros países en América Latina y el Caribe, el 89%, lo hacen con países de extrazona. Y apenas el 11% es lo que comercializamos entre nosotros. Estoy hablando de 25 países, que es la membresía de la institución que me toca regir por ahora. Esta realidad nos lleva a reflexionar que si el derecho es suficiente para solucionar los problemas actuales, tenemos problemas muchos más profundos en relación al tratamiento específico para poder eliminar por completo barreras que normativamente ya no deberían existir. Y es ahí donde, bueno, Ricardo, desde la Secretaría, está nuestro magistrado del Tribunal Andino, me darán la razón. Lamentablemente las reglas no están siendo efectivas para poder tener una mayor integración. Lo que ha pasado a través de la globalización, que no es más que una dinámica profunda de interdependencia, intercambio, al final integración global entre lo que puede significar comercio, intercambio de las fuerzas de trabajo, servicios, etcétera, lo que ha hecho es abrir un poco más la posibilidad a cada uno de nuestros países, grandes, pequeños, lograr que a través de su desarrollo propio de políticas que buscan cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, puedan identificar mercados que van más allá de sus vecinos. Y esto termina siendo, lamentablemente, una afectación a la integración. Entonces ahí viene un poco la dicotomía, ¿qué es bueno? ¿Globalizarse o integrarse? Ahora vayamos un poco a una realidad actual. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Ya veníamos básicamente con una crisis económica bastante fuerte en la región. Caemos menos del 7% en nuestro crecimiento económico durante este año. Durante el año pasado. Este año tendemos un poco a crecer y reaccionar alrededor del 6,5%, pero al año volvemos a tocar realidad. Otra vez el crecimiento vuelve a formalizarse porque veníamos de una caída muy fuerte y otra vez volvemos al mismo problema de siempre. La integración está siendo útil para el desarrollo, se están cumpliendo los objetivos que se han plasmado. Son unos poemas estos tratados constitutivos, ¿no? El Acuerdo de Cartagena, el Convenio de Panamá, el Acuerdo de Montevideo, son unos poemas. Todos quieren llegar a ser un mercado común, un mercado único como es la Unión Europea. Pero en los hechos la aplicabilidad no está siendo tan efectiva. Y es ahí donde hay que generar espacios mucho más grandes de debate entre los países, tratar de sincerar cuáles son los propósitos de los países dentro de las membresías, lo decía bien el secretario, multiplicidad de acuerdos de integración, de mecanismos de comercio generados, pero que no están encontrando su efectividad. Necesitamos sincerar un poco qué es lo que necesitan los países alrededor de ellos, buscar mecanismos de convergencia, no duplicar tareas, tratar de complementarse entre los organismos y ser mucho más efectivos. Estos números que he tenido que mencionar anteriormente, obviamente hacen una profundización de una crisis muy grande post-COVID. 22 millones de personas que pasaron a la pobreza, 8 millones a la extrema pobreza, estamos hablando solo de la región de América Latina y el Caribe, alrededor de 26 millones de puestos de trabajo perdidos. ¿Estamos ante una necesidad clara? Los mecanismos de integración como generadores de normas, de políticas, de propuestas de políticas públicas, necesitamos tener un ahondamiento de esta realidad y ser mucho más prácticos a la hora de prestar los servicios para los cuales nos han creado y para los cuales tenemos que avanzar. Creo que inicialmente, y para terminar esta primera parte, me gustaría un poco llamar a la reflexión en relación a ¿qué modelo de desarrollo ha sido más exitoso en este proceso? Hablando de procesos de integración, no de países. Sabemos que cada estado ha ido optando un poco por su mecanismo de apertura o por ser un poco más rezagado. Tenemos un Brasil que es el que más aprovecha, por ejemplo, los acuerdos regionales y no tiene tratados de libre comercio. Aprovecha el 37% de los acuerdos. Y tenemos países como Chile, Colombia, Perú, que tienen más tratados de libre comercio a nivel mundial y aprovecha apenas el 2%.
Entonces, tenemos que entrar a un proceso de reflexión de ver qué tan integrados estamos y cuál sería el camino positivo de poder buscar esas cadenas de valor en la misma región que nos permitirían suplantar incluso provisiones que se vienen del otro lado del mundo. Sabemos que tenemos la crisis de los contenedores, las consumos básicos que tenemos en los países del lado. Esas cadenas de valor deberían darnos la respuesta de qué modelo de proceso de integración podría servirnos para la región. Muchísimas gracias. Un punto apuesta de la realidad, ella lo ha dicho, más allá de la institucionalidad, más allá de las normas, ¿cuál es la realidad? Y Clara Encendara ha tocado ese punto también de cómo debemos avanzar un poco más, el que ha tenido la experiencia en la CAN, ahora en el CELA y como viceministro, en ese desarrollo de la convergencia, lo que llamamos el común denominador, para evitar duplicidad institucional, economía funcional, incluso presupuestal. Pero tú tienes un tema muy importante, la experiencia europea, no solamente el derecho europeo, sino sé que nos vas a contar una experiencia que además has profundizado en los últimos años, que es cómo es que el Camino de Compostela genera derecho. Tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un enorme honor estar en este Congreso Mundial y sobre todo compartir panel con tan ilustres personalidades. Y para hablar del Camino de Santiago, del fenómeno de la peregrinación a Santiago y como elemento creador de derecho, como elemento creador de convivencia y germen de una unidad territorial como es la Unión Europea. Es lo cierto que tras el descubrimiento, inventio en latín, de los restos del apóstol Santiago, pues han llegado desde distintos puntos de Europa a Compostela millones de personas que han dejado huella, que hoy está presente, en la historia y en la realidad de España y de la Europa de hoy. A este fenómeno de la peregrinación y de sus consecuencias no es ajeno el continente americano. Hay que recordar que tras el descubrimiento llegaron también a Compostela peregrinos del nuevo continente y además aquí en América casi medio centenar de ciudades, más de 30 ciudades llevan el nombre del apóstol. Eso es lo cierto. Y aquí mismo, en Colombia, tenemos una hermosa ciudad como es Santiago de Cali. Bien, aunque la peregrinación se trata de un fenómeno, de una manifestación esencialmente religiosa, al menos en principio, luego se ramifica en una compleja red de causalidades e influencias que tienen presencia, que tienen influencia en el derecho, que tienen influencia en el arte, que tienen influencia en la literatura, que tienen influencia en las relaciones políticas y sociales y en la casi totalidad de las actividades de la época en Europa. Estamos hablando de la tremendamente fragmentado en la Europa de la Edad Media. Aquí también están presentes, además del fenómeno jacobeo, las órdenes militares y religiosas, con especial referencia a dos, la Orden de Caballeros de Santiago y la Orden de Malta. Bien, lo cierto es que el peregrinaje favorece la convergencia de los diferentes centros de poder medieval, que entonces era fundamentalmente dos: el poder civil, el poder político y el poder religioso. En consecuencia, se favorece también la convergencia legislativa
de dichos centros de poder, contribuyendo así a crear una homogeneidad política, religiosa, pero también jurídica y de valores ético-morales que darán origen a lo que luego se ha llamado el Estatuto Jurídico del Peregrino y después estarán presentes en las disposiciones legislativas de los distintos países de pueblos de Europa, contribuyendo así al desarrollo de lo que se llamó el Ius Gentium medieval frente al Ius Gentium romano, Ius Gentium medieval, germen del moderno derecho internacional. Ambos, el Ius Gentium medieval y el derecho internacional, elementos importantes de la civilización occidental. Esta contribución del Camino de Santiago a la construcción de una personalidad europea propia en las diferentes facetas es objeto de reconocimiento por parte de personalidades e instituciones contemporáneas. No hay absolutamente ninguna duda. El escritor alemán romántico Goethe ha dicho que Europa se hizo peregrinando a Santiago. El Consejo de Europa, a finales del siglo pasado, declaró el Camino de Santiago como primer itinerario cultural de Europa. Y finalmente, la UNESCO declaró el Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad. En resumen, el Camino de Santiago y su extraordinario esplendor fue una importante vía de articulación espiritual, cultural, artística y jurídica de Europa, uno de los elementos esenciales en la creación del hoy espacio regional europeo y su vertebración jurídico-política, como así lo refleja el vigente Tratado de la Unión Europea, que en una de sus cláusulas dice textualmente que está presente la herencia cultural, religiosa, humanista de Europa como fuente inspiradora del propio Tratado de la Unión. En 1993, el Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea, en una de sus reuniones, establece como pilar el Camino de Santiago como pilar de la historia y de la construcción europea actual. Pero si el Camino de Santiago ha estado presente en la construcción europea a través de derechos, principios y valores, hoy en la construcción de los espacios políticos regionales, al igual que también en todos los Estados miembros, hemos de promover y defender también la libertad, la igualdad, la democracia y la prevalencia del derecho democráticamente legitimado, además de la ética, la tolerancia, la solidaridad y la fraternidad como elementos fundamentales de convivencia entre los pueblos. Derechos, principios y valores que del respeto al diálogo con otras civilizaciones, también presentes en el mundo actual, deben traspasar fronteras, fronteras territoriales, fronteras religiosas, fronteras ideológicas, desde su consideración como elementos patrimonio de la humanidad, igual que el Camino de Santiago, apuntalando así la convivencia y la creación de los espacios regionales supranacionales, como es el caso de la Unión Europea o de la Comunidad Andina. Hemos de partir del hecho de que el diálogo abierto es propiedad de la democracia, que la tolerancia y el diálogo pueden estar enlazados con valores y principios de alcance universal. Estamos hablando de espacios en los que, junto al respeto y promoción del derecho, principios y valores ya mencionados, debe prevalecer también la garantía
de los derechos económicos fundamentales, como la competitividad, el libre competencia, libre mercado, espacio abierto, frente a lo que se nos está presentando como una globalización, que ahí tenemos a la vista, y en muchos casos con escaso control, lamentablemente con escaso control. Mientras la globalización alumbra problemas globales, lo cierto es que hoy la solución a estos problemas globales siguen siendo soluciones locales. De ahí la importancia de la creación de estos espacios regionales, la Unión Europea, la Comunidad Andina, precisamente para poner solución, al menos parcial, a dichos problemas. Hemos de revertir o convertir, al menos en un tópico, la expresión que pretende calificar el mundo de hoy como un mundo o una civilización post-occidental. Seguimos en el mundo, en la civilización occidental, desde el convencimiento que debemos de tener de que la globalización es perfectamente, tiene que ser perfectamente compatible con la civilización occidental, con la que debe convivir armónicamente. Que así sea. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Damos entonces ahora sí cabida a la intervención de Armand Shakayev, ministro de la Unión Económica Euroasiática, por favor. Dear Mr. Pedraza, dear ladies and gentlemen, firstly, let me thank you for your kind invitation and possibility to make a presentation at this exceptional event. I would also like to thank the Colombian organizers for its excellent preparation. My presentation will be focused on the law and experience of its practical use within Eurasian Economic Union. I would also note the use of the Union law for overcoming economic decline caused by the pandemics. The Union consists of 5 countries: Republic of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, and Russian Federation. Eurasian Union is the world's largest regional economical integration association. The major source of law of the Union is the Treaty on the Eurasian Economic Union. The treaty foresees the implementation of principle of 4 freedoms as a fundamental principle of functioning of its internal market. These are freedoms of movement of products, services, capital, and workforce. Thus, the treaty serves as a basis for development of more detailed legal provisions regulating particular aspects of regional economic integration. Eurasian Economic Commission is permanently standing body of the Union. It addresses a vast area of questions such as custom regulation, trade regimes with regard to third countries, technical regulation, industrial and agricultural issues, energy policy, state and municipal procurement, transportation, currency policy, and others. Among its other functions, the Commission is also responsible for competition protection in the cross-border markets of the Union. These are the markets which geographical boundaries cover the territory of 2 or more member states of the Union Commissions. Commission's decisions are also part of the Union's law and mandatory for implementation by member states. The rapid spread of COVID-19 tested the Union legal framework and Commission activities.
Therefore, Union has needed to respond quickly to the spread of the pandemic and to find economic and regulatory measures to combat it. Commission acted manually and urgently to lift restrictions in order to promptly provide citizens of the Union's member states with necessary medicine, equipment and protection means. Of course, this required urgent adjustment to a number of legal provisions and regulatory rules. The package of such measures included the following: exemption from import customs duty and on goods for the prevention of the spread of coronavirus, in particular personal protective equipment, disinfectants, diagnostic reagents, as well as certain agricultural and food products, and so on. A temporary prohibition for exports from the Union was introduced for such goods as pharmaceuticals, items for medical purpose, and medical equipment, as well as for a number of elimination goods, for example, onions, garlic, rice, groats, and others. The Commission undertook a series of measures limiting the impact of the pandemic on commodity turnover and transportation logistics. It created green corridors and prepared sanitary and anti-epidemic recommendations for the elements of such corridors, like parking of transportation, technical service facilities, gas stations, canteens for drivers, and etc. Competition bloc of the Commission has also taken measures to prevent the spread of coronavirus. In particular, we suspended the timing of cases for duration of the pandemic restrictions. The taken measures proved their efficiency. For 8 months of 2021, the growth of mutual trade between the Union member states comprised 31% compared to the same period at last year. At present, the volume of mutual trade is even 14% higher than in the same period of 2019. At the same time, the Commission continued its works of implementation of its projects and target-oriented programs that established by Strategy of the Union development until 2025. The focus was made on the programs most contributing to overcome the economic slowdown caused by the pandemic. In conclusion, I would like to summarize the following. The Union legal system helped to successfully counter the challenges caused by the pandemic and provide the population of its member states with the necessary medications, as well as to preserve conditions for economic recovery. Thank you for your attention. Tenemos a continuación al consultor jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Ricardo Scrembri. Por favor, usted es el dueño de todo el bagaje jurídico de la Comunidad Andina. ¿Qué nos puede contar? Sí, muy buenas tardes a todos, asistentes presenciales y virtuales. Vamos a ver, el tema de los organismos de integración tiene que mirarse con una óptica histórica. El ser humano ha conocido diferentes organizaciones territoriales del poder político y jurídico. Hemos pasado de las ciudades-estado de la antigüedad por los feudos del medioevo, antecedidos por los imperios como el romano y el incaico que tuvimos en esta parte del mundo, y surgen los estados nacionales con mucha fuerza, pero a partir del siglo XX
irrumpe en el escenario internacional un nuevo sistema de organización política, jurídica y económica, denominada genéricamente organismos de integración, en el cual hay una gran cantidad de vertientes o modelos, como puede ser el de la Unión Europea, como puede ser una zona de libre comercio, como puede ser una unión aduanera tipo la del Mercosur. Es decir, hay distintísimos modelos de zonas de integración, pero lo cierto es que ha surgido, y tal vez para mucho tiempo, una nueva organización territorial del poder político, económico y jurídico, que son los organismos de integración. Y esos organismos de integración, de alguna manera, en mayor o menor grado, tienen un gran impacto sobre los pobladores que ocupan ese territorio en donde el organismo de integración actúa y ejerce su poder. Y como tal, cuando se tiene una organización comunitaria de modelo europeo, como lo es la Comunidad Andina, como lo es la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, o una parte de la Unión Europea que es la comunidad como tal, lo cierto es que estamos claramente ante un activísimo sujeto que ejerce poder político en un territorio determinado sobre unos pobladores determinados. La esencia entonces de este tipo de modelos de nuevos entes territoriales se va gestando a través de todo el siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, y aquí estamos, y aquí seguimos. Por supuesto hay muchas deficiencias y mucho más en América Latina, porque esta integración con múltiples personalidades jurídicas de América Latina pues no ha dejado el impacto que todos quisiéramos, Clarence. Tal vez después de décadas, porque en esto se lleva décadas, la integración de América Latina en sus diversos organismos empieza básicamente con el Tratado de la LALC en 1960. Es decir, que estamos hablando de un recorrido bastante amplio en materia de tránsito de la integración en América Latina. Hay organismos subregionales como la Comunidad Andina que han adquirido pues una mayor realización, una mayor concreción de su derecho, de sus impactos económicos. Es cierto que falta mucho por hacer, pero hay varios elementos. Miren ustedes, por ejemplo, y esto está allí también planteado dentro de nuestro esquema de panel. La Comunidad Andina durante la pandemia hizo grandes esfuerzos para sostener el comercio en la región. Se hicieron una gran cantidad de determinaciones concretadas en decisiones, muchas trabajadas por Clarence Endara, para flexibilizar el soporte documental de las transacciones comerciales y así lograr que el comercio siguiera fluyendo a pesar de la pandemia. Y esto, por supuesto, tiene un impacto social y un impacto económico. En cuanto a las cifras y a la pregunta de globalización e integración, y voy saltando de un tema a otro para hacer una lluvia de ideas inicial y luego de pronto concretar algo más. El punto es que en un momento dado América Latina empieza su proceso de integración con una concepción proteccionista, una integración en la cual los países tienen unas barreras aduaneras hacia afuera y se pretende construir hacia adentro ese flujo comercial. Pero ello cambia, y ello cambia precisamente por la presión internacional y la globalización. Y los países latinoamericanos optan más bien por involucrarse en la globalización, no quedarse atrás de la globalización, pero preservar también su integración. Y pasamos a una integración aperturista, que hace entonces perfectamente compatible un elemento con el otro. La globalización y la integración pasan a ser estrategias prácticamente, si no de todos, de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Es decir, que se logra que haya no un antagonismo entre los dos esquemas, sino todo lo contrario, un agonalismo, con todas las dificultades que ello pueda implicar, pero en eso es en lo que estamos hoy en día. Y en cuanto a las cifras, es cierto, prácticamente todos los países latinoamericanos, no sé si Bolivia sea la excepción, su principal socio comercial es uno o dos países o regiones extra latinoamericanas. Creo que Bolivia es el único país cuyos principales socios comerciales son latinoamericanos, en toda la región, que son Brasil y Argentina.
Por lo demás, los demás países latinoamericanos, su principal socio comercial es o China, o la Unión Europea, o Estados Unidos. Básicamente en eso estamos. Pero en ese pequeño componente del comercio intralatinoamericano, sí hay que poner de presente algo que anima, que da optimismo, y es que esta región peca de que exporta muchos commodities, productos naturales, pero nuestro comercio intralatinoamericano es con un alto valor agregado. Nosotros tenemos que tener presente que esa de pronto baja cifra de todos modos tiene industria, tiene agroindustria, es decir, entre nosotros comerciamos elementos que generan mucho más empleo. Y al mismo tiempo lo ya resaltado en cuanto a la participación de las pequeñas y medianas empresas, pues las pequeñas y medianas empresas por definición no están dotadas de la capacidad de entrar al comercio exterior y al flujo de la globalización, porque sus productos de pronto no tienen toda la calidad requerida, porque de pronto no tienen los volúmenes que exige el mercado internacional y tantos otros factores. Y en cierta medida en la comunidad andina lo que están encontrando esas pymes, y en la medida en que se imparten cursos virtuales permanentemente hacia las pymes para que se involucren en el comercio exterior, pues estamos haciendo que las MIPYMES cada vez se vuelve eso como una pequeña universidad, ¿no? Como una pequeña guía que a la postre lleva a que los pequeños empresarios se lancen al comercio exterior. Y en la medida en que eso vaya creciendo, se va generando un círculo virtuoso a favor de este pequeño empresariado nuestro latinoamericano. Entonces, a veces las cifras también tienen ciertos elementos positivos. Personal y académicamente, yo pienso y anhelo que al menos 2 de los organismos de integración de Sudamérica no solamente convirgiesen, sino que se fusionasen. Pero por supuesto esto estará en la agenda de los jefes de Estado y de los países como tal, que ese sería un gran paso para esta región, seguir fortaleciendo nuestra comunidad andina institucionalmente, como se ha hecho recientemente con la Universidad Andina Simón Bolívar que presido, como se quiere hacer y ojalá a la brevedad posible con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, nuestra muy fortalecida y dinámica Secretaría General y tantos otros órganos y organismos del Sistema Andino de Integración muy exitosos como puede ser la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. De tal manera que en esto también tenemos la presencia importante que deben tener nuestros organismos de integración ante la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, que ese es el gran tema de este World Law Congress. Pues nosotros en América Latina, nuestros órganos de integración también recogen esa doctrina y no solamente buscando generar bienestar para la población, que es fundamental, sino también con medidas de reacción ante gobiernos de facto o dictaduras. En la comunidad andina, por ejemplo, tenemos el protocolo de Oporto, en el que se suspende a cualquier miembro que rompa la democracia. En Mercosur lo tienen, lo han aplicado, de hecho. Así que ese es otro elemento importante para nosotros, y ir construyendo la participación social es muy importante. Estoy de acuerdo en ello. En los inicios de la integración europea se discutía si lo que se integraban eran los estados, que era lo que decía Charles de Gaulle, el presidente francés, o si lo que se integraban eran los pueblos, las personas, que era lo que sostenía Jean Monnet, el gran académico, padre intelectual, digamos, de lo que es el derecho comunitario europeo, la Unión Europea. Y finalmente se encuentra que los dos tenían razón, se integran los estados, pero también se integran los pueblos, por supuesto. Si no hay integración de los pueblos, si no hay participación social y ese déficit democrático que pueden tener los organismos de integración en América Latina en cuanto al origen democrático de sus instituciones y en cuanto a la participación social, hay que mejorarlo. Por supuesto, tenemos organismos de participación social como el Consejo Consultivo Empresarial Andino, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Consejo Indígena, el de Afrodescendientes, en fin. Pero sí creo que evidentemente el tema de la participación social debe ser transversal
el tema de igualdad de género debe ser transversal y el tema de el medio ambiente debe ser transversal. Son tres transversalidades que deben estar siempre presentes y tenemos que velar continuamente porque ello sea así. Así no esté escrito siempre en la norma, allí tiene que estar la transversalidad. Yo diría estas palabras iniciales entonces. Jesús, Ricardo y Clarence, con esa además intervención de Verónica que abrió un poco ese tema al libre debate, rompió el hielo, perdimos la timidez, esa es la tarea de nosotros los moderadores. Se me acaba de ocurrir varias cosas cuando tú contabas esa manera en que un camino crea un derecho de integración, crea unas normas. Recuerdo que ahora en mi viaje de ayer venía leyendo la historia de Ecuador. Entonces, son varios capítulos, por cierto, es una obra que ha hecho la Universidad Andina. Y en punto a la organización comercial, el Chapañán es un ejemplo. Chapañán o Campañán es el ejemplo del camino andino incaico, a lo largo del cual se suscitaron derechos de movilización de las personas, porque no todos podían salir al tiempo, tenían que ser organizados, entonces había un derecho, había un orden. Claro, esto implicaba unas jerarquías, y esas jerarquías siempre estaban dadas a unos jefes de cada una de las organizaciones tribales. Pero al lado de eso también se generó un derecho ciudadano, de una especie de civita jura de construcción, porque a lo largo del camino se fueron desarrollando los pueblos, los asentamientos, pero también con una especie, digamos, de derecho urbano, pero también se desarrollaron los intercambios comerciales, entonces nació ese derecho de comercio. No era con la moneda plástica, ni el cajero, ni la consignación vía electrónica, sino con el intercambio de mercancías y el camino del facilitador. Y ahora que Clarence hace la reflexión sobre la necesidad de lo que hemos venido conversando y en lo cual el CELA y la CAN estamos hermanados para provocar ese encuentro de los organismos de integración, para que pasemos a ser más prácticos en esa tarea a la que tú has señalado, Jesús, la necesidad, y está planteado como una reflexión para esta segunda parte, es lo global o lo regional. Lo dijimos hace muchos meses, comenzando la campaña de la pandemia, que nosotros estábamos convencidos que esta lección de la humanidad en asuntos de salud pública, en asuntos de emergencia sanitaria, nos estaba llevando a un cambio de metodología en los temas económicos y que el único camino es fortalecer lo regional, fortalecer lo nuestro para poder ser competitivos. Y Ricardo termina además haciendo una acotación importantísima sobre cómo nosotros, porque esta parte de aquí y el Acuerdo de Cartagena nos ha dado unos mensajes claros sobre proteger MIPYMES, pero también somos conscientes sobre que ese otro 10% que no es MIPYME es el motor generador de la capacidad de pasar extramuros comunitarios a llevar mercancías, a llevar producto terminado, a llevar cosecha para el consumo, es decir, a hacer posible nuestra presencia comercial. Y evidentemente nuestros primeros socios hoy son en el mercado mundial, en la forma principal, así de esa manera, los Estados Unidos, a quienes le vendemos el 26%, luego Europa el 22% y China ahí pegado con el 21%, aun cuando a título individual, doctor Ricardo, evidentemente, por ejemplo, Perú tiene mejor mercado con China que con Europa. Pero justamente esto nos va a generar que fortalezcamos más nuestro nexo intracomunitario comercial y que creemos nuevas oportunidades y, por ejemplo, esa ruta la está señalando de prioridad en este ejercicio de presidencia pro tempore el presidente Lasso para que potenciemos mucho el turismo y la cultura como un elemento espiral de recuperación de la economía. Quisiera entonces, sobre esas reflexiones,
que ustedes nos den el aporte adicional. ¿Cómo este proceso de integración contribuye al fortalecimiento del tema del World Law Congress, del Estado de Derecho y de defensa de la democracia y de principios de respeto de la individualidad? Y cómo también esa condición de preferir lo regional sobre lo global nos va a permitir, sin querer decir que lo global todo ha sido, no, lo global nos ha dejado cosas buenas, pero he dicho también nos ha dejado cosas no muy buenas. Y entonces tenemos que replantear, es como cuando uno distribuye el naipe, entonces hay que volver a barajar. Y esta parte vital es importantísimo plantearla porque creo que nos va a llevar a unas conclusiones que Verónica y yo queremos al final, a toda la audiencia y a quienes nos están siguiendo por las redes y por los medios de comunicación y desde luego a las personas que muy gentilmente nos han acompañado esta tarde, poder tener la satisfacción de que aquí nos señala unas hojas de ruta que llevaremos a nuestras instituciones y que llevaremos también como ejemplo a seguir inmediatamente. Quisiera entonces pedirles que en este segundo segmento, mientras damos paso a que nuestros interventores virtuales puedan hacerlo, quiero además en eso apelar a la experiencia europea. Jesús, que nos puedas contar. Perfecto. Muchas gracias. Nos decía nuestra moderadora que la población de los países europeos estaba implicado en el proceso, digamos, de construcción europea. Es así, es así. La Unión Europea sigue siendo hoy para la gran mayoría de los ciudadanos de la Unión un experimento fantástico. Pero quienes estamos convencidos de ello, la gran mayoría, tenemos en este momento la sensación de que este proceso está parcialmente bloqueado. Es como si realmente este proceso que se inicia hace años de pronto se paralizase. Eso es, digamos, una impresión muy general. ¿Y por qué? Razones. Bueno, hay varias razones. En primer lugar, yo entiendo que existe en la Unión Europea un déficit de gobernanza, un déficit sobre todo de gobernanza económica, falta de una armonización fiscal y financiera que se ha puesto de manifiesto sobre todo con la crisis de los años 8 y siguientes. En segundo lugar, se ha observado también un problema de estabilidad que se ha puesto de manifiesto cuando una Constitución aprobada por todos los países y por los representantes, por los parlamentos de todos los países de la Unión, resulta que es rechazada por una parte del electorado de alguno de estos países, lo que hizo que tuviéramos que ir al Tratado de Lisboa, que es un paso atrás, lógicamente, en ese proceso en el que la Constitución era un elemento fundamental. Y luego, especialmente tras la crisis económica, pues aparecen, por ejemplo, los populismos que en muchos casos pues, contradicen los valores y, digamos, las razones que han llevado a los padres de la Unión precisamente a poner en marcha su construcción. El euroescepticismo, que también hoy tenemos, fruto de unos nacionalismos exacerbados en algunos países y que han estado, desde mi punto de vista, el nacionalismo ha estado presente en el Brexit que llevó al Reino Unido fuera de la Unión Europea. En definitiva, estamos en la necesidad de reforzar en la Unión Europea hoy aquello que nos une frente a aquello que nos separa. Para mí eso es importante. Y bueno, si la cultura clásica, el derecho romano, digamos, el cristianismo, han sido elementos fundamentales de la civilización europea en la Edad Media, con la Ilustración se alumbraron también otros derechos universales como es la libertad, la igualdad, pero también el progreso y la ciencia y la innovación. Ideas estas
de progreso y esperanza que han de estar presentes en la construcción de estos espacios. Reformando una actitud mental, reforzando una actitud mental, el deseo de que todos caminemos juntos y una actitud cultural, es decir, una cultura común como argamasa precisamente de esa actitud mental que existe sin duda en la Unión Europea y que estoy seguro que existe también en la comunidad andina. Y ambas como garantía de la pervivencia de la política socioeconómica de la región y sobre todo de la sociedad del bienestar, de la democracia y de la justicia social que nos caracteriza. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Seguimos en el orden de participación. Muchas gracias, secretario Pedraza. A ver, el tema del World Congress como un mecanismo de actualidad en relación al respeto del Estado de Derecho, traducido hacia organismos internacionales, también tiene un asidero bastante importante. Y no comparto mucho con que se diga que solo el populismo desordena precisamente el Estado de Derecho. También tenemos extremismos que lo hacen de una forma bastante complicada. Y para evitar precisamente que existan estos desequilibrios, son los mismos estados que en su consenso otorgan determinados poderes a estos organismos internacionales, con limitaciones exactas de qué rol quieren jugar, con limitaciones exactas de poderse ejercer un autocontrol a sí mismo. Bien lo mencionaba Ricardo respecto a estas cláusulas democráticas que se encuentran vigentes en nuestros procesos de integración, que permiten en cierta forma, o mejor dicho al revés, los estados autorizan por sí mismos ser controlados en caso de que sus procesos democráticos estén sufriendo alguna alteración que no esté bajo el marco normativo. Pero este imperio del ejercicio de la soberanía cedida por los propios estados es el mandato único que cuando hablamos de Estado de Derecho en el marco del derecho internacional es el único asidero de poder respetar también como en un marco de globalización o integración mundializada, si queremos decirlo, nosotros nos ponemos en un equilibrio de respetar esa diversidad de mecanismos que han ideado los países para poder tener su propio camino de desarrollo. Esa diversidad es precisamente la que debiera conjugar en necesidades específicas y comunes para que las agendas positivas ayuden en un mecanismo de construcción normativo en el marco del derecho internacional y sobre todo comunitario. Hago un pequeño paréntesis, acabamos de terminar un ejercicio en el CELA muy interesante. Hacemos una consulta a los países respecto a cuáles son los principales problemas en la atención de sus agendas económico y sociales. Les preguntamos exactamente dónde sienten que no están siendo atendidos por los organismos internacionales de la región y nos sale un mapa tan hermoso, no por las necesidades, sino por el equilibrio que genera y la unión en relación a necesidades comunes. Una agenda totalmente equilibrada donde el 50% refiere a la necesidad de atención inmediata como la reactivación económica, que involucra pymes, que involucra problemas inclusive de bloqueos financieros unilaterales, etcétera, y una agenda social donde todos coinciden en que el problema de migración, el problema de desastres naturales, el problema específicamente de atención en educación post pandemia son necesidades comunes. Entonces, ese ejercicio, llamémoslo democrático, de consultar a los estados, nos permite reafirmar ese asidero de recibir un mandato puro y claro de los estados para que los organismos también se puedan mover en el marco precisamente de sus atribuciones sin extralimitar ningún mandato específico, porque también los desórdenes pueden crearse no solo desde la organización política de los estados, sino de la administración de los mismos a través de determinados organismos. Muchas gracias.
es, en mi opinión, promoviendo la inversión privada e incentivando el comercio intracomunitario, lo cual requiere no solo continuar protegiendo el área de libre comercio que existe en el mercado subregional andino, sino también el compromiso político de los gobiernos de no ceder a las presiones mercantilistas que posiblemente exijan la imposición de restricciones al comercio, así como el efectivo papel de la Secretaría General de la Comunidad Andina como autoridad supranacional de defensa de la competencia, de asegurar que el bienestar de los consumidores andinos no se vea afectado por conductas anticompetitivas transfronterizas, sean en la modalidad de abuso de posición de dominio o de prácticas colusorias. La clave está en entender que el proceso subregional andino tiene como objetivo central proteger el bienestar de los más de 112 millones de consumidores andinos. Si partimos de la premisa que lo relevante es proteger a los consumidores en lugar de a las empresas, de modo que éstas deben adaptarse a la competencia y a la eficiencia económica que beneficia a los consumidores, es mucho más fácil entender y hasta profundizar el proceso de integración. Me explico. Si los negociadores de los acuerdos comerciales tienen que atender los reclamos de las empresas ineficientes, incapaces de lidiar con la competencia subregional, pues van a tener dificultades para arribar a consensos, van a tener complicaciones para profundizar la integración económica y avanzar hacia un mercado común, o en el peor escenario, van a verse persuadidos de aceptar restricciones al comercio bajo cualquier pretexto. Las empresas ineficientes en su lobby institucional van a alegar que son fuente de trabajo, que si salen del mercado no solo habrá pérdida de empleo y menor tributación, sino que, como los trabajadores también son consumidores, dejarán de consumir, lo que retraerá la economía y se generarán problemas sociales mayores. Por tanto, argumentarán que lo mejor es la protección de las empresas y para tal efecto solicitarán la imposición de barreras o restricciones al comercio intracomunitario. Si el objetivo es proteger a las empresas en lugar de a los consumidores, se acaba el proceso de integración. Regresaríamos a las viejas fórmulas que fracasaron rotundamente, como el modelo de sustitución de importaciones. Los mercados se cerrarían y los consumidores tendrían que pagar más por los productos que encuentran en los mercados cada vez más desabastecidos. En cambio, si el objetivo es proteger a los consumidores, la línea argumentativa es más clara, lógica, sólida y transparente. Las empresas, si desean sobrevivir, deben volverse más competitivas, deben ser más eficientes. Si no son capaces de reducir sus costos, si no son capaces de mejorar la calidad de sus productos u ofrecer una mayor variedad al gusto de los consumidores, serán desechados por estos. En un mercado competitivo, solo sobreviven las empresas que logran captar las preferencias de los consumidores. Estas empresas, al ser más competitivas, al ser más eficientes, no solo aprovecharán el mercado subregional, sino otros mercados, de modo que sus exportaciones tendrán más destinos. Pero para que las empresas se vuelvan más competitivas, no basta el esfuerzo empresarial que ellas emprendan, sino que es necesario que los países miembros no les impongan sobrecostos. De nada sirve que las empresas reduzcan sus costos e inviertan en investigación, en innovación con el objeto de mejorar sus productos o ampliar la gama de productos que ofertan al mercado, si tienen que enfrentar sobreregulaciones, sobrecostos administrativos, monopolios legales, impuestos confiscatorios, una legislación laboral rígida, amenazas de expropiación o ser objeto de expropiaciones regulatorias. No. El Estado debe ayudar a las empresas a ser más competitivas y ello se logra con simplificación administrativa, con mejora regulatoria, con la eliminación de las barreras normativas y burocráticas carentes de razonabilidad que impiden o dificultan el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, con un sistema tributario razonable, con una legislación laboral flexible, con el respeto a la propiedad privada y garantizando el cumplimiento de los contratos. Y así como las empresas compiten en el mercado subregional por captar las preferencias de los consumidores andinos, los países miembros deberían también competir entre ellos por ofrecer marcos legales atractivos para la inversión. Deberían competir por qué país simplifica más los trámites y procedimientos, qué país ofrece marcos regulatorios más predecibles, qué país ofrece más seguridad jurídica a las inversiones, qué país reduce la carga tributaria, qué país ofrece normas laborales que promueven la inversión y la generación de empleo. Captamos una parte sustancial de la exposición del magistrado Hugo Gómez Akpag en una relación de reflexión sobre mercados y derecho muy importante
que nos permite tener una contribución fundamental en este importantísimo foro, más viniendo en la vocería de nuestro Tribunal de Justicia, que tiene la experiencia en la creación de derecho, en la solución de controversias, en el precedente judicial, en fin, y en otros asuntos que por supuesto son de debate y que implican una reflexión permanente para mejorar no solamente además el contexto del protagonismo de nuestra Corte, sino también de lo que nosotros hacemos en los procesos que diario libramos. No sé si a estas alturas ustedes nos permitan ahora pasar, señores panelistas, a que los asistentes hagan algunas acotaciones, preguntas, reflexiones que a bien tengan. Verónica, si te parece que comencemos en esta parte de final del segmento. No levanten todos la mano. Bueno, muy bien, allá. Por favor, Camila, Daniela, el micrófono para allí. Daniela. Gracias, Carolina, muy amable. Les pediré el favor su nombre, si hay alguna institución que representen, el contenido de la pregunta y a quién va dirigida. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Silvana Isignares, soy profesora de la Universidad del Norte de acá de Barranquilla e investigadora en estos temas de integración latinoamericana y europea. Entonces, por supuesto que quiero aprovechar la oportunidad que están allí, todos los panelistas. Tengo varias cosas. Bueno, primero decir, me encantaría conocer el estudio del CELA, sobre todo el tema de cómo lo enfocaron, saber si efectivamente es un diagnóstico que nos permita tener un punto de partida para empezar a buscar esos puntos de convergencia que se requieren para fortalecer el proceso de integración. Desde el punto de vista del Tribunal Andino de Justicia, pues tengo una preocupación y es precisamente algo que escuché esta mañana y que no es la primera vez que lo escucho, y es el tema del presupuesto. Y de cara precisamente a la imparcialidad, al fortalecimiento, a la eficacia de ese sistema jurídico que permanece vivo para todos aquellos que creen que la comunidad andina siempre está agonizando. Yo siempre digo que es un muerto muy vivo porque tiene un sistema jurídico institucional, sobre todo jurídico robusto, que nos hace siempre estar mirando qué sucede al interior de la comunidad andina. Y específicamente en el tema del tribunal, vuelvo a escuchar de manera reiterada sus problemas desde el punto de vista del presupuesto. Entonces me gustaría como conocer qué han planeado de aquí al 2022, de cara al 2022, cómo solventar esta situación. Y la otra cuestión frente al tema de la agenda y que nuestro secretario de la comunidad lo manifestó, y es el tema de intentar buscar cómo ser una despensa en materia alimenticia, y eso está ligado a un punto muy especial, que es el tema de derecho ambiental, y precisamente tuvimos la COP26, entonces me gustaría saber esa agenda ambiental andina que ya los países la tienen organizada y prevista desde el 2020, tiene previsto también al doctor Schembri preguntarle desde el punto de vista jurídico fortalecerla en su reglamentación, porque sabemos que está un poco más dedicada al compromiso, a la invitación de los estados. Entonces, ¿cómo la vamos a fortalecer desde el punto de vista jurídico? Perdonen si me extendí, pero sabrán que quisiera hacerle muchas más preguntas, pero por tiempo sé que no es posible. Doctor Isignares, justamente eso se trata. Esto fortalece mucho más el escenario y el contenido y el propósito. Así que, además me alegra saber que una persona que juega de local tiene este profundo interés y hace la academia desde la universidad importante, Universidad de la Costa, trabajando los procesos de integración. Pero de las tres reflexiones, ¿cómo quiere y cuál para cada quien? Vamos con el CELA, doctora Verónica. Bueno, muchas gracias por la consulta y el interés. Bueno, lo que hemos hecho básicamente es un ejercicio académico que viene con una encuesta en cierta forma inducida a buscar las necesidades expresadas a través de textos muy explícitos. Muchos de los países lo que han hecho es, en primera instancia, identificar su Plan Nacional de Desarrollo guiado hacia aspectos económicos, sociales, integración. Luego, eso traducido hacia la atención en su ámbito regional nos ha permitido ver qué ámbitos no estaban siendo atendidos.
Todo esto ha sido plasmado en un pequeño documento que lo tenemos colgado en la página del CELA. Acabamos de aprobarlo anteayer, así que supongo que la próxima semana ya estará abierto a todo el público. Hay que prestarle mucho interés al tema del porcentaje de coincidencias en cada uno de los temas. Me parece muy importante ver el ejercicio que se ha hecho respecto a las prioridades que le dan los países a algunos temas para atender de acuerdo a la emergencia identificada. Solo de memoria resaltar el tema, si bien se habla de recuperación económica, el tema de pymes termina siendo específicamente el que tiene un link transversal. Recordemos que de todas las empresas creadas en Latinoamérica, las pymes se encargan de dar el 92% de empleo en la región. O sea, está verdaderamente representativa a través de estas empresas. Eso quiere decir que las empresas grandes están acumuladas solo en un 8%, requiere una atención urgente. Creo que los esfuerzos que está realizando la comunidad andina, que están realizando algunos bloques de integración en particular, son sumamente importantes, pero sería mucho mejor tener un plan regional que ayude a conocer a las pymes entre sí mismos, encadenamientos productivos que les ayuden a garantizar incluso mercados externos, ¿no? Pero utilizando primero la parte interna de poder desarrollar y aumentar el mecanismo de mano de obra y desarrollo tecnológico en la propia región, que por cierto uno de los países que más ha repuntado en los indicadores en misma época de pandemia ha sido Ecuador. Tiene unos indicadores muy interesantes respecto a estos encadenamientos y procesos industriales que ha ido aplicando. Así que el documento creo que la próxima semana ya podrá ser disponible al público en la página del CELA. Bueno, voy a responder rápidamente a algunos de los temas de la profesora Insignares, muy interesantes todos. En primer lugar, el proceso de fortalecimiento institucional general de la comunidad andina se viene dando. Aclarar que en la comunidad andina, a diferencia de la Unión Europea, no tenemos un presupuesto de recursos propios. El presupuesto de recursos propios implica que los países ceden unas rentas en forma definitiva al correspondiente organismo de integración. Aquí nuestros organismos de integración en América Latina se siguen financiando como un organismo internacional clásico, con aportes anuales de los estados. Tener en cuenta que estamos, en virtud de la pandemia, en un proceso de dificultades fiscales de los países, y en todo caso se harán adecuadamente los ajustes con el diálogo correspondiente con las instituciones para, como siempre y como bien lo dice, la comunidad andina siempre sigue adelante y todo se resuelve adecuadamente con todos las fortalezas institucionales que tenemos. En cuanto a el tema de, digamos, los instrumentos que podemos tener para algún impacto, yo diría que, volviendo al tema de las directivas, de las decisiones, de nuestras fuentes jurídicas, el capítulo de armonización de políticas macroeconómicas, de armonización de los planes de desarrollo, es un capítulo del Acuerdo de Cartagena poco explorado. Y armonizar significa no unificar. Armonizar lleva implícito que no hay unificación, lo cual quiere decir que allí no se deben aplicar decisiones, y tal vez por eso no ha tenido mucho desarrollo precisamente ese capítulo. Entonces, allí es donde surgirían las directivas. Las directivas permitirían a la comunidad andina indicar a los países cómo ir armonizando políticas macroeconómicas, cómo ir armonizando proyectos de desarrollo, cómo ir armonizando, los planes de desarrollo, y cómo asumir de pronto incluso con un sentido pragmático algunos sectores fundamentales. Por ejemplo, una política común agropecuaria para la comunidad andina, no más, déjelo ahí, no haga nada más. Sí, pero focalícese en ese desarrollo específico. Si eso funciona, porque aquí también estamos hablando de financiamiento, entonces hay que tener recursos de inversión. Estamos empezando, se creó hace poco el Fondo de Iniciativas Comunitarias, en el que se está empezando a gestar precisamente un manejo de proyectos dentro de la comunidad andina focalizados. Y en ese sentido, la Carta Ambiental Andina es una declaración política. Las declaraciones en el contexto andino
no son vinculantes jurídicamente y las emiten el Consejo Presidencial Andino o el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Entonces la Carta Ambiental Andina es tan solo una declaración política, no es más, pero podría ser desarrollada, implementada a través de algunas decisiones que se vayan implementando vinculantes de derecho comunitario que prevalece sobre el derecho internacional, el derecho nacional, con efecto directo de aplicación directa, pero también y muy especialmente, creo yo, a través de directivas que armonicen ciertas, por ejemplo, los planes de desarrollo de los 4 países hacia el tema ambiental, en ese tema que se armonicen, y de pronto, ¿por qué no generar algunos proyectos que dentro de nuestro fondo de iniciativas comunitarias vayan a algunos aspectos sectoriales específicos ambientales? La comunidad andina no puede asumir el universo de la política ambiental porque eso es un tema de los estados, pero sí puede concurrir a través de directivas y de proyectos específicos a un desarrollo ambiental en ciertos temas puntuales, un desarrollo armónico entre los 4 países miembros. Gracias, Ricardo. Doctora Verónica, no sé si a esta altura, si hay alguna otra pregunta. Doctora Insignares, tal vez la inquietud sobre el tema del tribunal. Mire, muy rápidamente. Como secretario general he venido acatando la instrucción de nuestros gobiernos, de nuestros países, para proveer no solamente el salvamento año a año de la manutención o la solución financiera del día a día del tribunal, sino buscando una solución estructural. Así que pagamos el año pasado una consultoría, incluso de nuestro presupuesto, autorizado por nuestros países, para que el producto de esa consultoría fuera la hoja de ruta a seguir. Adicionalmente a eso propusimos, y aquí está la doctora Dolly Arias, que además es una jurista, ella aquí sigue aprendiendo, pero nos enseña mucho en estos temas, sobre todo de presupuesto. Afloramos soluciones que ella ideó en nombre de la comunidad andina, de la Secretaría General, como por ejemplo asumir los costos administrativos por cuenta nuestra y reducir sensiblemente la operación y el gasto del tribunal. También ofrecimos asumir con nuestra póliza de seguros unos costos que reducirían en 4 o 5 veces lo que hoy se está pagando allí. De tal que eso, más los arrendamientos que tendrían al economizarse cuando Ecuador, que les ha ofrecido ya en varias ocasiones un local, un edificio, son 3 factores que permitirían que el presupuesto se ajustara a lo que realmente debería aplicarse desde el año 2016 hacia acá. Es decir, ha habido propuestas, pero tenga la seguridad de que somos un sistema y la suerte del fortalecimiento que estamos teniendo en la Secretaría General no puede ser individual, no puede ser sola. Tiene que ser al lado de esa, fortalecer el tribunal, el parlamento con sus funciones, ojalá de decisiones coercitivas, a la universidad que es la joya y la corona, porque sin academia no se hace construcción de sistema, a nuestro sistema de salud a través del HORAS, a nuestro centro, digamos la hija rica, la denomino yo, la CAF, que hace una tarea fundamental de financiamiento, programas y obras importantes de nuestros gobiernos, que además es un banco que hoy tiene una enorme penetración en América Latina y ya en Iberoamérica. Ha estado el nuevo presidente conquistando la adhesión de nuevos países. No va a ser exclusivamente única el Tribunal de Justicia el que se quede ahí suelto. Los países además han manifestado su voluntad cumpliendo con la obligación de seguir pagando sus aportes para la sostenibilidad. Pero hoy mismo el tribunal nos ha dicho que van a seguir trabajando sin ningún problema o con un comunicado. Así que yo creo que la mejor solución es que vámonos tranquilos sobre ese tema y hemos sido solidarios trabajando. Ellos, los magistrados muy preocupados, a quienes les hemos expresado solidaridad, han estado haciendo el ejercicio de la diplomacia del cobro, pero sí lo que queremos es que el problema del tribunal no sea recurrente cada año, sino que tenga una solución estructural. A propósito, me parece que para rematar aquí podemos dar una especie de postre, de la cereza del postre. Hay fuentes de financiación adicionales, las hemos propuesto. El cobro de algunas tarifas, no justamente cobrar el ejercicio y la operación de la justicia, pero sí algunas operaciones que se derivan. Yo digo, coloquialmente, el tribunal es una institución, la de cierre judicial, que maneja muchos ceros a la derecha y vive en una pobreza de muchos ceros a la izquierda. Si buscamos unas fuentes a través de la operación que permitan subsidiar o hacer una sustentabilidad de
autosustentabilidad, vamos a tener seguramente una proyección de estabilidad hacia adelante. Pero hay otras, miren ustedes, para todo el sistema. Nosotros como tal también tenemos unas angustias permanentes, pero no las estamos mitigando al interior, porque creemos que la función principal es cumplir nuestra tarea misional a que nos han entregado. A propósito, hay otra fuente creadora del derecho, doctor Schembri, que es el mandato presidencial. Cada presidente cada año da un plan de trabajo. Esa es fuente de derecho. Se convierte en obligación para la Secretaría de poderla ejecutar, y cuando hay obligación, pues hay fuente creadora de derecho. Y en esto, buscando ese fortalecimiento, quiero contarles que hace 15 días produjimos una sanción importante de cerca de 34 millones de dólares, que nos va a permitir, doctora Verónica, y va a la comisión, ya enviamos carta, que sea la comisión la que determine cuál es el rumbo de estos recursos, que naturalmente deberán, digamos, concentrarse en misiones y, digamos, inherentes a la fuente que los produjo y el fortalecimiento nuestro como institución. Pero pienso que finalmente aquí todos debemos caminar en ese rumbo, y la academia cumple un papel fundamental y una colaboración muy, muy, muy importante y definitiva. Doctora Verónica, ¿damos conclusiones? Sí, nada más quisiera agregar a lo que ha dicho el secretario, que es importante para todos los ciudadanos andinos tener conciencia de que no se ha olvidado ni se ha descuidado a ninguna de las instituciones del sistema andino. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que en este momento que está atravesando la región y el mundo, pero especialmente los países de América Latina, tenemos prioridades muy importantes. Esta mañana yo estuve en el panel sobre el derecho a la salud. Ustedes saben cuál es la realidad de nuestros sistemas de salud. Y esta pandemia nos ha enseñado, o nos ha abierto más los ojos, acerca de que esa es una prioridad que habíamos tenido completamente olvidada todos los países, no solamente los andinos, todos. Entonces, sí estamos tratando los países de equilibrar estas prioridades, cumplir con los compromisos con los organismos internacionales, pero también dar atención a las prioridades que nos demanda este momento la recuperación social post pandemia. Entonces, eso quería nada más agregar. Y después. Gracias, Verónica. Pues hemos rápidamente convenido con Verónica socializar unas conclusiones, ensayando querer interpretar las extraordinarias y pertinentes exposiciones de tanto nuestros panelistas presenciales, el doctor Jesús Palmou, el doctor Clarence Endar, el doctor Ricardo Schembri, como también a Armand Jacobian, que viene hace su disertación interesante en nombre de la comunidad euroasiática, y lo mismo a Hugo Gómez Zapag, que han intervenido de manera virtual. Queremos entonces, en 7 puntos a la manera de conclusión, mencionar de esta manera la finalización del panel. El primero es que es imprescindible trabajar en la prevalencia de lo regional sobre lo global, para poder fortalecer economías en un mundo muy castigado por una pandemia que nos obliga a cambiar de rumbo y a generar más solidaridad entre lo nuestro. Segundo, la necesidad de ejercer una transversalidad de la política de género, valga decirlo, en la participación de la mujer en los asuntos económicos y sociales y políticos de la comunidad andina. Es evidente y necesario hacerlo. Verónica lo ha dicho, es la participación. Yo quiero, Verónica, hacer aquí un paréntesis. Siempre he trabajado más con mujeres que con hombres, siempre. Mi equipo es 80% mujeres, y lamento que aquí no tengamos más participación, pero siempre ha sido así, y necesitamos, entre otras cosas, Clarence, porque en esas cifras que tiene el CELI que tenemos en la CAN, nos determina que el 52% de la población andina son mujeres. De tal que si hiciéramos una proporción equitativa, el 52% de las condiciones laborales, económicas, de participación en directorios privados, públicos, debería ser de la mujer. Tercera conclusión, la necesidad de la inserción del tema de la sostenibilidad ambiental, entre otras cosas porque tenemos una Carta Ambiental Andina, único instrumento multilateral en la región, del cual estamos ya desarrollando nuestra plataforma tecnológica ambiental de vigilancia y monitoreo permanente,
pero la necesidad de que nuestra producción esté sustentada en el respeto por los asuntos ambientales, hoy no solamente de moda por Glasgow y por la COP26, sino porque la nueva generación, y es una teoría que yo vengo diciendo hace unos días, creo que la nueva generación un día de estos va a cambiar en sus nuevos estilos de consumo, no va a preferir lo más barato, sino lo que sea ambientalmente más sostenible, lo que se haya fabricado respetando al medio ambiente. Y entonces vamos a tener ahí unas nuevas condiciones de mercado. Cuarta, la necesidad de hacer la convergencia de los organismos internacionales para tener una comprensión que nos invite a hacer un trabajo unificado en América Latina. La quinta, la necesidad de adaptarnos a los nuevos requerimientos sociales y económicos. No es la sociedad la que se tiene que adaptar a los organismos de integración. Somos los organismos de integración los que tenemos la necesidad de estar caminando par y paso y adaptados a los requerimientos de la sociedad. Quinta, doctor Schembri, cuando Charles de Gaulle propuso la unidad y la integración de los estados y luego Monnet dijo que la de los pueblos, yo a eso le agregaría, a la manera de conclusión, una sexta. Es la necesidad de la integración y de la conjunción y solidaridad de los estados, de los pueblos y de los mercados. Y séptima, la necesidad de tener una cultura común con un pensamiento y mentalidad dispuestos a hacer la vida común, pero con progreso, con desarrollo, con creación. Y no sé, Verónica, si intentamos una adicional. También la necesidad de insertar a las nuevas generaciones en todos estos procesos de integración. Tienes la palabra, por favor. Gracias. Sí, yo quería nada más a modo de conclusión recordar a una distinguida académica argentina que hace algún tiempo mencionaba que la región de América Latina y el Caribe ha asistido en los últimos 10 o 15 años a una serie de funerales de los organismos o de los mecanismos de integración. Y esto es muy triste porque es una región tan rica en todo sentido, pero seguimos siendo incapaces de generar mecanismos más permanentes. Entonces creo que el gran desafío es aquellos mecanismos que sí han logrado sobrevivir, aquellos que los tenemos que hacer el esfuerzo por adaptarnos, como dijo el secretario Pedraza y como también lo ha mencionado el secretario Clarence. Tenemos que adaptarnos, tenemos que repensar a los organismos para que respondan efectivamente a las necesidades y a los intereses de los ciudadanos, porque de lo contrario los mecanismos en América Latina no van a sobrevivir. Y por otro lado, creo que América Latina tiene un reto fundamental en esta época post-pandemia y está relacionado directamente con las MIPYMES. La Unión Europea está lanzando su Pacto Verde y nosotros tenemos la obligación y la necesidad de prepararnos para entrar a los mercados de acuerdo a los nuevos estándares del Pacto Verde. Pero si no estamos preparados, el Pacto Verde se va a convertir en una nueva barrera para el comercio. Entonces, una de las cosas que estamos demandando en la Unión Europea es cooperación. Ustedes ayúdennos a adaptar nuestros estándares a ese nuevo Pacto Verde con el cual a nosotros también nos interesa cumplir. El tema ambiental, el tema de mejorar la calidad de los productos es también interés de la región, pero es también una responsabilidad de los gobiernos, de los organismos, pero también de los ciudadanos. Y en ese sentido quisiera concluir diciendo que creo que una de las falencias que también tenemos, y tenemos que abordarla todos, los ciudadanos latinoamericanos, andinos, necesitamos alzar la voz, necesitamos comprometernos más con los temas que nos interesan y que nos atañen directamente. Porque si nosotros no exigimos, si nosotros no expresamos nuestras necesidades o nuestros intereses directamente como ciudadanos, los organismos o los gobiernos no necesariamente van a interpretarlos de la mejor manera. Así que también es una corresponsabilidad como ciudadanos para no volver a tener funerales en esta región y más bien construir para el futuro y especialmente para las futuras generaciones. Muchas gracias.
De esta manera damos por concluido el panel y queremos agradecer a la organización del evento, al World Law Congress, por la invitación que nos han deferido para llevar a cabo este segmento, pero quiero también, en nombre de Verónica y mío, en nombre de la comunidad andina, en nombre de la presidencia pro tempore que ella representa aquí, además Verónica es una embajadora de 20 años de servicio que ha tenido en su responsabilidad la toma de decisiones importantes en nombre de Ecuador, en la negociación de muchos acuerdos y desde luego una vocería multilateral que hoy aquí se ha radiado. Yo me siento muy feliz que haya sido el acierto, mejorándolo, presidente, digo yo. Y segundo, agradecerles a ustedes como panelistas su presencia, ese esfuerzo de Jesús de venir de nuestra madre patria vieja a compartir estas importantísimas y muy elocuentes experiencias producto de esa veteranía y de esa expertise en el manejo del derecho que nos deja muchas enseñanzas. Acá a Clarence, porque tiene un paso interesante que nos ha dado hoy esa visión desde el CELA, alimentada inicialmente de la experiencia tuya como viceministro en Bolivia y luego como funcionario brillante en la comunidad andina. A propósito, noticias buenas, la semana pasada firmamos el convenio de cooperación con la CAF que nos transfiere casi $835.000 para montar nuestro sistema de interoperabilidad, que fue una tarea desde la DG1 que tú dirigiste y esa es una buena noticia, así gracias, Clarence. Y a usted, Ricardo, porque esa experiencia, además ese corazón que le puso a que es su tema, su tarea, demuestra que en el servicio jurídico tenemos un factor fundante muy importante. A los participantes por las inquietudes, por la asistencia en una hora difícil y en un momento donde simultáneamente hay 60 foros más, demuestra que aquí estamos. Y doctora Insignares, yo me preocupé, y esto ahí cierro con una anécdota que sé que Verónica la entiende perfectamente bien. Cuando a mí los países me eligieron, en algún momento llegué a pensar que yo tenía cara de sepulturero y resultó que tengo una cara de resucitador impresionante, así que aquí hay campo para mucho rato. Hoy estamos vivos, vigentes y desde luego dinámicos y más listos para los retos que nos dé el futuro y los que nos imponga la sociedad, sobre todo para cumplir con ese mandato de mejorar calidad de vida. Muchísimas gracias a ustedes por todo.